Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este video. Mi nombre es Christopher Ortiz y tengo el gusto de presentar al grupo 9 en relación al tema que tenemos para este día. El grupo 9 está trabajando sobre los libros blancos en materia laboral. El libro blanco es una serie de informes que se presentan directamente para lo que es el convenio realizado en materia laboral en El Salvador. Permítame presentarle lo siguiente. El grupo 9, informe de viceministro de Trabajo, la dimensión laboral en Centroamérica y República Dominicana, construyendo sobre el progreso, reforzando el cumplimiento y potenciando capacidades, presentado por los compañeros que allí aparecen. Tenemos el agrado de presentar este informe. El libro blanco es una serie de buenas obras que se planificaron directamente a nivel internacional a través de un convenio. Este convenio fue librado directamente por los países de Centroamérica en relación al Tratado de Libre Comercio que se realizó con Estados Unidos. El libro blanco surge a raíz de esto. Si bien es cierto que no tiene una relación directa, ocurre lo siguiente. Tanto el comercio como el trabajo tienen una relación íntima. Estamos hablando de una simbiosis en la cual uno depende del otro. Es una innovación en los tratados de comercio que se incluye ya el tema laboral. El Tratado de Libre Comercio, o CAFTA por sus siglas en inglés, fue revolucionario en ese sentido. Y es muy consciente, debido a la gran inversión en dinero que estaba realizando en su momento, el proyecto económico podía haberse ralentizado o frenado en su momento si no se prestaba atención al tema laboral en lo que es Centroamérica. En preciso vamos a hablar sobre El Salvador. La OIT, o la Organización Internacional del Trabajo, tiene alrededor de 186 convenios internacionales firmados y disponibles para los países. Sin embargo, en El Salvador no contamos más que con solo 29. De ellos, en el 2006 es que finalmente nos unimos suscribiendo los tratados relativos a lo que es el derecho sindical. Es cierto que hubieron muchos puntos detallados directamente para El Salvador. Omitiremos un poco los temas relacionados hacia otros países y nos concentraremos en el nuestro. Y dentro de los diversos puntos que hay para El Salvador, que mis compañeros decidirán, mostrarán un poco más tarde, vemos con especial relevancia la libertad de asociación, sindicatos y relaciones laborales, que es el tema de estudio precisamente para este ciclo en la materia que se está impartiendo. Veíamos para la época en el contexto un poco del marco temporal que se está viviendo. El Salvador viene posterior a un periodo de guerra civil en el cual la inversión económica de los países está viendo el mercado salvadoreño como una gran posibilidad para poder avanzar. Sin embargo, vemos que todavía hay un retraso en temas laborales. Hay mucho movimiento sindical, hay muchos despidos masivos por pertenecer a estos sindicatos, así como también vemos otra serie de atropellos al derecho de la libertad de asociación. Esa raíz de estos atropellos es que surge el compromiso o la necesidad de tener un compromiso. Entre el periodo del 2007 al 2010 se tiene un plan, una serie de metas que se tienen que implementar. En pantalla estamos viendo en este momento los retos y recomendaciones que el libro blanco supone, diseñados específicamente para El Salvador. Semestralmente se estuvo presentando desde el periodo del 2007 al 2010 un informe con los avances realizados. Vemos en este punto los avances realizados ya en el último semestre de evaluación, abril 2005, julio 2010, en materia de lo que son las garantías sindicales. Para el 2006, El Salvador finalmente firma los compromisos o los convenios internacionales volviendo los leyes de la República en materia sindical.
Lo veremos un tanto más detallado con mis compañeros más adelante en cuanto a este tema en particular. Le dejo la palabra a nuestra compañera que estará iniciando la discusión en cuanto a los derechos humanos y cómo será esto, siendo el derecho al trabajo un derecho humano en sí mismo de primera generación, apoyado por un tratado de libre comercio en el que, si bien no tiene una incidencia directa en materia laboral, finalmente se toma en cuenta como parte de los derechos de cuarta generación. Sin más que decir, los dejo en manos de la compañera. Los derechos humanos. Los derechos humanos son facultades prerrogativas y libertades fundamentales que tiene una persona por el simple hecho de serlo, sin los cuales no puede vivir como tal. Existen diversas maneras de clasificar los derechos humanos tomando los diferentes enfoques, pero lo más conocida es aquella en la que se distinguen las tres llamadas generaciones de los derechos humanos, en la que se toma en cuenta su progresión progresiva. Compañero, la siguiente, por favor. Compañero, la siguiente diapositiva. Las tres primeras generaciones de derechos humanos. Se agarró este contexto propuesto desde el año de 1979 en Estamburgo, Francia. El término fue utilizado desde al menos noviembre del año de 1977 y el criterio en que se fundamenta es un enfoque periódico basado en la progresiva cobertura de los derechos humanos, los de primera generación o derechos civiles y políticos, los de segunda generación o derechos sociales, culturales y económicos, y los de tercera generación o derechos de pueblo o solidaridad. Siguiente. Tradicionalmente, como hemos visto, los derechos humanos se clasifican en tres generaciones, pero la doctrina adopta una cuarta. Que esta cuarta que incluiría derechos que no se pueden incluir en la tercera generación, reivindicaciones futuras de derechos de primera y segunda generación y nuevos derechos, especialmente en relación con el desarrollo tecnológico y las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, conocido como las TIC, que se encuentran íntimamente relacionados con la globalización ideológica y simbólica que se promueve en el ciberespacio. Bien, los derechos civiles y políticos reconocidos tras la Revolución Francesa. Los derechos de primera generación surgieron en la Revolución Francesa, en el año de 1789. Los de segunda generación en el siglo XIX. Los de tercera generación o derechos de pueblos o de solidaridad en el siglo XX, a mitad del siglo XX, y los de la cuarta generación que surgieron ya a finales del siglo XX y a comienzos del siglo XXI. Bien. Voy a dar un breve recorrido temporal de los derechos humanos, y es que la Constitución Federal de Norteamérica de 1787 y la Constitución Francesa de 1789 dieron un gran auge para lo que es la Constitución desde varios países, incluso la de nosotros, y en cuanto al derecho laboral respecta. Bien, el CACTA-DR es el Tratado de Libre Comercio celebrado entre las naciones de Estados Unidos, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, República Dominicana. El Tratado de Libre Comercio Centroamérica, Estados Unidos y CACTA, como se conoce en sus siglas en inglés, fue iniciado por la administración de Bush en el año de enero del 2002.
haciendo una breve trayectoria de los comienzos. Siguiente. El Tratado de Libre Comercio. El Salvador fue el primer país en ratificar el CACTA a través del órgano legislativo el 17 de diciembre del 2004. Haciendo una breve trayectoria desde comienzos del siglo XXI, se ha observado una gran evolución en cuanto al derecho al trabajo. Muchos países de Centroamérica, incluido El Salvador, que firmó el Tratado de Libre Comercio en el año del 2004, se negaba a hacer las reformas pertinentes que le sugería en torno al trabajo y había acordado cumplir de forma voluntaria tras largas negociaciones. Es así como esto dio paso a lo que hoy conocemos es el objeto de nuestro estudio, el Libro Blanco, que data del año 2005, donde se especifica que se deben de hacer reformas en torno al trabajo, a favor específicamente de los sindicatos, y no fue hasta el año 2006 cuando El Salvador implementó algunas indicaciones referentes a este tema en particular. A continuación, dejaré a mi compañera que les explicará. Es pertinente. Los convenios. ¿Qué son los convenios? Son acuerdos de voluntades entre dos o más personas o instituciones. En muchos casos, un convenio establece los principios básicos que deben aplicar los países que lo ratifican. Generalmente, incluye cláusulas o normativas que las partes involucradas declaran conocer y hacen cumplir. El Consejo de la Administración de la OIT ha establecido que 8 convenios son importantes. Entre estos abarcan temas de principios y derechos fundamentales como lo son la libertad de asociación, la libertad sindical, el reconocimiento del derecho de la negociación colectiva, la eliminación de todas las formas del trabajo forzoso y obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo. Es importante resaltar que el convenio número 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación y el convenio número 98 sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva constituyen herramientas fundamentales para el goce pleno de los derechos de asociación, sindicalización y negociación colectiva. Siguiente, compañero. Los retos y recomendaciones del Libro Blanco para este tema en El Salvador se refieren a la necesidad de tomar acciones para atender a las preocupaciones respecto a los recursos legales en casos de despidos ilegales de dirigentes sindicales y prácticas antisindicales en la contratación o discriminación social. Es decir, se hacen para evitar las acciones que atentan contra la libertad sindical, la cual consiste en la facultad que poseen los trabajadores para organizarse en sindicatos, ejercer la acción y promoción sin impedimento alguno. Los convenios imponen obligaciones a los estados que los ratifican, ya que por objeto tienen mejorar las condiciones laborales en todo el mundo. Siguiente, compañero. Es importante mencionar que la Organización Internacional del Trabajo, conocida comúnmente como la OIT, fue creada en el año 1919 en cumplimiento del Tratado de Versalles, con el cual concluyó la Primera Guerra Mundial. La OIT fue concebida como una organización que debería generar conciencia acerca de que la justicia social es esencial para alcanzar la paz duradera y universal. Su objetivo es responder a los hombres y a las mujeres trabajadores al reunir a los gobiernos, empleadores y trabajadores para ver sus necesidades y desarrollar políticas y concebir programas. Es decir, se ve la cooperación entre gobiernos y organización de trabajadores en la promoción del progreso social y económico. Las constituciones y los códigos de trabajo de los países de Centroamérica y de la República Dominicana protegen en gran medida los derechos fundamentales recogidos en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales del trabajo del año 1998. De hecho, en virtud de las constituciones de los países de la región, los convenios fundamentales de la OIT, una vez ratificados, se incorporan a la ley nacional de cada país y sobre esta base es posible impugnar cualquier disposición de la legislación laboral que pudiera estar en conflicto con las obligaciones de estos convenios que ratifica la OIT.
La Organización Internacional del Trabajo es considerada la agencia especializada de la ONU que se encarga de las cuestiones relacionadas con el trabajo en el mundo. Entre sus objetivos principales se encuentra fomentar los derechos laborales, estimular oportunidades dignas de empleo, mejorar la protección social y reforzar el diálogo digno en la relación al trabajo. A continuación los dejo con mi compañera con respecto al libro blanco. Bueno, yo les voy a hablar sobre los libros blancos, la definición. ¿Qué son los libros blancos? El libro blanco es un informe con recomendaciones para mejorar la aplicación y el cumplimiento de los derechos laborales, así como para fortalecer las instituciones laborales en los países de la región. Este documento se originó en la declaración conjunta que los ministerios de Comercio y Trabajo de los países de Centroamérica y República Dominicana firmaron en el año 2004. Se instaba a los viceministros a formar un grupo de trabajo para emitir un informe de recomendaciones para cumplir con los derechos laborales, lo que viene siendo el libro blanco en sí, como ahora lo conocemos. Existían compromisos nacionales y regionales, los cuales son la libertad de asociación, sindicatos y relaciones laborales, el Ministerio de Trabajo, los tribunales laborales, el género y discriminación, las peores formas de trabajo infantil, el fomento de una cultura de cumplimiento. El Código de Trabajo desarrolla los preceptos laborales de la Constitución. La Constitución de la República de El Salvador de 1983 es la principal fuente jurídica del país. A continuación les va a dar más información sobre el libro blanco mi compañero. El que no conoce de historia está condenado a repetirla. ¿Por qué inicio de esta manera? Porque hoy vamos a tocar un punto muy clave en el desarrollo y evolución del derecho laboral. En El Salvador, más de un siglo de historia, tocado en un poco tiempo porque no tenemos mucho para explicarlo, pero es muy importante la información que vamos a tocar esta noche. Como les digo, un siglo de historia donde la evolución del derecho laboral ha venido desarrollándose para la protección del trabajador y el trabajo en sí. Prosiga, compañero, la siguiente diapositiva. Comenzaremos con un punto clave, la Constitución de 1880 y 1883. El trabajo en estas dos constituciones se da de una forma muy clave, que es de obligatorio cumplimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que toda la persona estaba obligada a trabajar. ¿En esto para qué? Para evitar la vagancia. ¿Y qué es la vagancia? Es la falta de ganas de trabajar de la población. La vagancia en aquel tiempo estaba prohibida por el Estado y por eso implementaban reglas para implementar el trabajo como una forma de obligación. En la Constitución de 1883 se da la reglamentación siempre del trabajo obligatorio, sin embargo, con una excepción, que los días domingos y los días de fiesta nacional fueran asuetos, ya dándole al trabajador vacaciones. Desde aquí empiezan a regularse un poco las vacaciones en torno al ámbito laboral. La integración de El Salvador a la OIT en 1919. Hay un pequeño error en la diapositiva por parte de mi persona, pero eso no importa. ¿Qué pasa con esto? Cuando la OIT nace, El Salvador ingresa también para formar parte miembro de esa organización. ¿Y esto para qué? Para aprobar los decretos y convenios que esto hacían. Y esto para mejorar las reglas y para mejorar los ámbitos de laborales y los derechos de los trabajadores. Y esto se ve también que en un año, quiero ver, 8 años antes, El Salvador había creado una ley sobre accidentes de trabajo. ¿Y esto para qué? Para proteger al trabajador. Y es aquí que en el Estado va implementando protecciones más al trabajador y darle esa protección que antes no tenía. Sí es cierto, el trabajo era obligatorio, pero no tenía tantas protecciones que al inicio del siglo XX se venían dando. En la Constitución de 1939
el trabajo goza protección del Estado completamente, y aquí donde nace el principio del indubio pro operario. En la Constitución de 1945 se da una serie de derechos, una serie de garantías, como el trabajo como carácter social, derecho y deber del ciudadano de implementarse. El establecimiento tenía que contar que donde iba a trabajar el obrero o el asalariado, como se le podría mencionar también, tenían que ser implementados por el Estado. El reconocimiento del trabajo con carácter dignificatorio. Y en este momento que esta Constitución da una pauta, un preámbulo para la creación de un código de trabajo, y que posteriormente en 1963 se crearía. Pero antes, como el preámbulo que yo les dije, tenía el carácter que tenía que tener: protección del salario, principio de equidad y remuneración, reconocimiento del derecho al descanso, como en la Constitución de 1883 lo hacía, y el derecho a la indemnización adecuada por los accidentes de trabajo. Caso que la ley de 1911 quedó derogada, este código tendría que dar indemnización a aquella persona que sufriera en el trabajo un accidente. Y es aquí que el código de trabajo se fue postergando, no se pudo dar por varias razones de los gobiernos que se venían dando. ¿Y esto por qué? Porque recordemos que la oligarquía no veía más que al obrero como un objeto, una máquina para sacar pisto de las ganancias. Y es aquí que en el año de 1949 se da la primera ley de contratación individual, que se llama Ley de Contratación Individual de Trabajo en Empresas y Establecimientos Comerciales. Esto es como el derecho se pone el derecho de trabajo como una institución, y se da también la ley del Seguro Social. En esta ley del Seguro Social ya no se ponía el trabajo como una institución, sino que se ponía como previsión social. En 1950 se da la primera ley de sindicatos, la primera y la segunda ley, porque fueron dos leyes, y estas se mantuvieron hasta la creación del Código de Trabajo en 1963. En 1953 entra a vigencia la Ley de Contratación Individual de Trabajo, que sustituyó a la de 1949. En el año de 1960 se crea la Ley del Salario Mínimo para los trabajadores del campo. ¿Y esto para qué? Para que también el trabajador que laboraba en los cafetales y en cualquier rubro de lo agrícola tuviera también una protección en su salario. Porque recordemos que el obrero del campo era el que más era explotado en los tiempos de la oligarquía. La Constitución de 1962 tiene unos puntos muy clave, que va con relativo al salario. Las jornadas de trabajo ya eran más cortas y tenía el derecho de asociación, era la asociación sindical, así como la Constitución actual está en el artículo 7, que da el derecho a la asociación, a la sindicalización y a pertenecer a un gremio. Y en la Constitución de 1983 ya el trabajo se ve como un derecho social y como se le da prioridad como una seguridad social. Y es así como la OIT ha venido viendo este estudio del siglo de historia que tenemos hasta hoy, y cómo estas recomendaciones que da en el libro blanco son también, no solo para que quede como recomendación, sino como retos a seguir erradicando, como los que se dan en el libro blanco, como les decía a mis compañeros con anterioridad, para que sean estos erradicados totalmente, pero va a ir por pausa, paulatinamente. Y eso necesitamos de todos y de la cooperación de tanto organizaciones públicas como privadas, como también los órganos que emiten leyes. Por mi parte ha sido todo. Sigue mi compañera para explicarle un poco más de este tema que es muy interesante, de hablar sobre los convenios de la OIT. Sin duda alguna, uno de los avances más significativos que ha tenido el libro blanco en materia laboral ha sido la implementación de los derechos fundamentales del trabajador. Siguiente. El libro blanco vino a mejorar las condiciones de implementación de los derechos fundamentales en materia laboral, tanto en Centroamérica como en República Dominicana. Aunque habrían sido dados por la Organización Mundial del Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo,
No obstante, de una forma u otra, los derechos laborales se están implementando de una forma amena. Siguiente. El libro blanco de alguna manera vino a facilitar la protección del trabajador y también vino a reforzar las normativas que resguardan los derechos de los obreros. También vino a implementar y promulgar acciones en medida de resguardo de los obreros, tanto en parte de Centroamérica y del Caribe. Siguiente. Después de un análisis y un estudio exhaustivo que realizó la OIT a los países de Guatemala, Honduras y El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana, se pudo obtener la información suficiente para observar en qué áreas se debe poner más atención sobre las realidades de los obreros en la región. Siguiente. Todos los países analizados deben suplir de una u otra forma medidas para satisfacer las necesidades de una forma somera. Siguiente. El libro blanco es un informe con recomendaciones tendenciales a mejorar la aplicación y el cumplimiento de los derechos laborales, así como fortalecer las instituciones laborales en los países de la región. Contiene compromisos nacionales y regionales adoptados voluntariamente por los países firmales en 6 ámbitos. Siguiente. Los compromisos que se mencionan son: literal A, legislación laboral y su aplicación, es decir, la libertad de asociación y sindicatos y relaciones laborales, la necesidad presupuestaria y de personal de los ministerios de trabajo, fortalecer el sistema judicial en materia laboral, garantías de protección contra la discriminación en el trabajo, peores formas de trabajo infantil y fomento de una cultura de cumplimiento. No obstante, la OIT, además de hacer sus observaciones en estas áreas, dio también sus recomendaciones al caso. Sin embargo, todavía como países regionales tenemos el reto de erradicar todos los dilemas, pero que necesitamos de la ayuda de todos y que al trabajador no se vea como una máquina de hacer dinero, sino más bien un individuo que hace prosperar cada día el funcionamiento de una nación. Además, tenemos que afrontar los nuevos retos que se nos vienen encima en materia de derecho laboral. Eso ha sido todo. De esta forma que concluimos nuestra presentación en relativo al libro blanco. Podemos resumir o concluir, en todo caso, que la implementación del libro blanco realizó un gran impacto al derecho laboral salvadoreño. Esto es así porque no solo se implementó la ley secundaria a través de los convenios firmados en el 2006, sino que hicieron una serie de mejoras en materia laboral. A nivel sindical, se verificó el no despido de los empleados miembros de los sindicatos, de las juntas directivas. Se realizaron una serie de mejoras también en otros ámbitos, en cuanto a lo que es materia de no discriminación contra la mujer, así como también trabajo infantil. Se fortaleció el órgano judicial, una serie de capacitaciones respecto
al tema, así como también un incremento presupuestario para poder suplir todas estas necesidades. Es decir, el libro blanco en El Salvador ha sido un éxito. Sin embargo, es solo el inicio. Necesitamos mantener y reforzar lo que son estas y cada una de las recomendaciones que la OIT ha presentado para El Salvador. Es con esto que concluimos este video, agradeciendo su atención y por supuesto, deseándoles un mejor derecho laboral. Buenas noches a todos.